¿Sabías que la Biblia nos revela principios que pueden rejuvenecer nuestra vida, no solo en espíritu, sino también en cuerpo y mente? En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fuente de renovación no viene de lo externo, sino de una conexión profunda con Dios. Hoy exploraremos las 6 semillas que, según la palabra de Dios, tienen el poder de revitalizarte, llenarte de vida y restaurar lo que creías perdido. Si alguna vez has sentido que el peso del tiempo te agobia, prepárate para descubrir cómo Dios ha provisto formas naturales y espirituales para que renazcas en su propósito. ¿Estás listo para recibir esta revelación? La vida puede hacernos sentir como si el tiempo se nos escapara de las manos. Las preocupaciones, los desafíos y las dificultades parecen dejar marcas no solo en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo. Hay días en los que la fatiga pesa más que la esperanza, y momentos en los que nos miramos al espejo sin reconocer a la persona que está al otro lado. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la clave para rejuvenecer no está en fórmulas mágicas ni en soluciones temporales, sino en principios eternos revelados en la palabra de Dios? La Biblia nos muestra que la renovación es posible para aquellos que caminan en la fe, porque la verdadera fuente de vida proviene de lo alto. Desde el principio, Dios dejó en claro que nuestra fortaleza no se basa en nuestra propia capacidad, sino en la confianza absoluta en Él. En Isaías 40:31 encontramos una promesa poderosa: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la esencia del rejuvenecimiento divino. No se trata solo de vivir más años, sino de vivir con propósito, con una energía que trasciende la lógica humana. La fe es la semilla que transforma el cansancio en fortaleza y la desesperanza en una nueva oportunidad. Pero, ¿qué significa realmente vivir con una fe que rejuvenece? La Biblia nos da ejemplos extraordinarios de personas que, a pesar de su edad o de las circunstancias en su contra, experimentaron una renovación radical al confiar en Dios. Abraham y Sara son un testimonio vivo de esto. La promesa de Dios parecía imposible a los ojos humanos. Un hijo en la vejez, cuando ya todo parecía perdido. Sara misma se rió al escuchar la profecía, porque su cuerpo reflejaba lo que el mundo consideraría un caso cerrado. Sin embargo, Dios le respondió con una pregunta que aún resuena hoy: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Y cuando el momento llegó, su cuerpo experimentó un milagro que desafió las leyes de la naturaleza. No solo concibió, sino que también fue fortalecida para dar a luz y criar a su hijo en una edad en la que otros ya habrían abandonado la esperanza. Este principio sigue vigente. Cuando nos aferramos a la fe, nuestro espíritu recibe una energía sobrenatural. No importa lo que digan los médicos, la sociedad o incluso nuestra propia mente cuando nos susurra que es demasiado tarde. Dios no opera bajo los límites del tiempo humano. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para liberar a Israel. En un mundo donde a esa edad muchos se retiran, Dios apenas lo estaba preparando para la misión más grande de su vida. Lo que parecía el final era solo el comienzo. Hoy en día, muchas personas viven atrapadas en la idea de que la edad define su potencial. Se dicen a sí mismas que ya no pueden empezar de nuevo, que sus mejores años han quedado atrás. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. En Joel 2:25, Dios promete: les devolveré los años que devoró la langosta. ¿Cuántas veces hemos sentido que los años han sido desperdiciados? ¿Cuántas veces hemos mirado atrás con arrepentimiento por las oportunidades perdidas? Dios nos asegura que nada está realmente perdido cuando ponemos nuestra confianza en Él.
El rejuvenecimiento espiritual comienza cuando decidimos creer en la restauración de Dios más que en las limitaciones del mundo. Cuando Jesús sanaba, no solo restauraba el cuerpo, sino que también renovaba el alma. El paralítico que descendieron por el techo no solo recibió movilidad en sus piernas, sino una vida completamente nueva. Bartimeo no solo recuperó la vista, sino que su vida cobró un propósito renovado. La mujer que tocó el manto de Jesús no solo fue sanada físicamente, sino que su fe la convirtió en un testimonio vivo de la restauración de Dios. Cada uno de estos milagros tenía un elemento en común: la fe. Jesús lo dijo repetidamente: tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. Esto nos lleva a una verdad fundamental. La fe no es solo un concepto teológico, sino un principio activo que cambia nuestra realidad. Cuando creemos en la capacidad de Dios para restaurarnos, algo en nuestro interior comienza a transformarse. La carga se aligera, la perspectiva cambia y una nueva energía comienza a fluir en nuestra vida. Sin embargo, la fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, es caminar como si ya lo hubiera hecho. Pedro experimentó esto cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras su mirada estaba fija en el Señor, desafió las leyes de la naturaleza. Pero en el momento en que permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces hemos empezado a caminar en fe solo para ser detenidos por nuestras propias dudas? La clave para un rejuvenecimiento real está en mantener la mirada en Jesús, sin permitir que las circunstancias nos hagan tambalear. Hay personas que han vivido largas vidas sin haber realmente experimentado lo que significa la fe. Otros, aunque han caminado con Dios durante años, han dejado que la rutina les robe el gozo y la vitalidad. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos llama a una renovación. El Salmo 103:5 nos dice que Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La imagen del águila no es casualidad. Esta ave es un símbolo de renovación, pues tiene la capacidad de desprenderse de su viejo plumaje y desarrollar nuevas alas. El proceso no es fácil, es un desprendimiento doloroso que requiere tiempo. Pero cuando el cambio sucede, el águila vuela con más fuerza que nunca. Así es el proceso de renovación en Dios. No es un evento instantáneo, sino una transformación que requiere fe y perseverancia. A veces implica soltar lo viejo, pensamientos, temores, hábitos que nos han envejecido espiritualmente. Implica abandonar la mentalidad de derrota y adoptar una perspectiva de esperanza. Significa declarar con convicción que lo mejor está por venir, no porque el tiempo humano lo indique, sino porque Dios ha prometido restaurarnos. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir con una energía nueva. La fe nos da propósito y el propósito nos llena de vitalidad. No es casualidad que aquellos que viven con una misión clara parezcan más jóvenes, más llenos de vida. Porque no es la edad la que determina la vitalidad, sino la pasión con la que vivimos. Y no hay mayor fuente de pasión que saber que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. En la Biblia encontramos un recordatorio constante de que el tiempo en las manos de Dios es diferente al nuestro. Jesús resucitó a Lázaro cuando todos pensaban que era demasiado tarde. Transformó el agua en vino cuando la fiesta parecía haber terminado. Restauró a Pedro después de su negación, cuando éste creía que su historia con Jesús había terminado. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, ni cuántos años creas que han pasado en vano. La fe es la semilla que puede devolver lo que parecía perdido, restaurar lo que el mundo consideraba acabado y dar nuevas fuerzas para seguir avanzando. Dios no solo quiere añadir años a tu vida, quiere añadir vida a tus años. Quiere que camines en una fe que no solo transforme tu espíritu, sino que se refleje en todo tu ser. Porque cuando vivimos creyendo en la fidelidad de Dios, el peso del tiempo deja de ser una carga y se convierte en una historia de milagros. El rejuvenecimiento
no solo ocurre cuando el cuerpo se fortalece, sino cuando el alma se libera de las cargas que la desgastan. Hay algo que consume la energía de una persona más rápido que los años: el peso de la queja, la amargura y el descontento. No es el tiempo lo que marchita el espíritu, sino una actitud que se niega a ver la mano de Dios en cada temporada de la vida. En las Escrituras se encuentra un principio poderoso que transforma no solo el estado del corazón, sino la vitalidad misma de aquellos que lo abrazan. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. No es solo una instrucción, sino una revelación. La gratitud es una puerta a la renovación. Desde el principio, Dios estableció que el agradecimiento sería una señal de aquellos que confían en Él. A lo largo de la historia bíblica se pueden ver los contrastes entre quienes eligieron la gratitud y quienes fueron consumidos por la queja. Israel, después de haber sido liberado de Egipto, fue testigo de milagros extraordinarios. El mar se abrió, el maná descendió del cielo, el agua brotó de la roca. Sin embargo, su espíritu se envejeció en el desierto, no por la falta de provisión, sino por su incapacidad de reconocer lo que Dios ya estaba haciendo. En vez de agradecer por la libertad, murmuraban sobre las dificultades del camino. En lugar de regocijarse en la presencia de Dios, añoraban la esclavitud disfrazada de comodidad. Su queja los desgastó tanto que lo que pudo haber sido un viaje corto se convirtió en una travesía de 40 años. La queja marchita, pero la gratitud renueva. La Biblia muestra que un corazón agradecido es capaz de cambiar la atmósfera de una persona e incluso de una nación. Cuando Josafat enfrentó una batalla imposible, no organizó una estrategia militar convencional. En su lugar, puso delante del ejército a aquellos que alabarían a Dios. Den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Segundo Crónicas 20:21. Mientras cantaban y daban gracias, Dios mismo peleó la batalla por ellos. No fue la fuerza del ejército lo que trajo la victoria, sino el poder de un corazón agradecido. Este principio es inmutable. La gratitud no solo cambia la perspectiva, sino que tiene un efecto profundo en la condición del cuerpo y del alma. El salmista declaró: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de misericordia, el que sacia de bien tu vida de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 2, 5. Este pasaje revela una conexión directa entre recordar los beneficios de Dios y la renovación de la vida. No es casualidad que aquellos que practican la gratitud experimenten gozo, paz y una fortaleza que desafía la lógica humana. A lo largo de la Biblia se pueden encontrar ejemplos de cómo la gratitud transformó destinos. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados, atados y rodeados de oscuridad. Tenían razones para lamentarse, pero en vez de quejarse, eligieron cantar himnos y alabar a Dios. Mientras lo hacían, un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25, 26. No fue su posición lo que cambió, sino su postura. En lugar de enfocarse en la prisión, se enfocaron en la presencia de Dios, y su gratitud no solo los liberó a ellos, sino también a todos los que estaban a su alrededor. La gratitud no es una reacción a lo bueno que sucede, sino una decisión que se toma antes de ver la manifestación de la promesa. Jesús mostró esto antes de realizar algunos de sus milagros más grandes. Cuando multiplicó los panes y los peces, no oró pidiendo más provisión, simplemente dio gracias y los alimentos se multiplicaron. Juan 6:11. Frente a la tumba de Lázaro, antes de que la piedra fuera removida, Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Juan 11:41. La acción de gracias precedió a la resurrección.
Este principio es la clave para rejuvenecer, porque cambia el enfoque del alma. En lugar de mirar lo que falta, la gratitud dirige la mirada a la fidelidad de Dios. Donde otros ven escasez, el corazón agradecido ve provisión en proceso. Donde otros ven imposibilidad, la gratitud reconoce que Dios está obrando aunque aún no se vea. Esta es la diferencia entre aquellos que envejecen bajo el peso de la frustración y aquellos que son renovados en la confianza de que Dios siempre tiene el control. No se trata de negar las dificultades, sino de elegir verlas a través de la perspectiva de Dios. La Biblia dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. En este versículo se revela que la paz no viene cuando la situación cambia, sino cuando el corazón decide agradecer en medio del proceso. La paz que sigue a la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la confianza en aquel que tiene el control de todas las cosas. Este principio se extiende más allá de la vida individual y tiene el poder de impactar generaciones. La gratitud es una herencia que se transmite. En Deuteronomio 6, Dios ordena a su pueblo que recuerde sus maravillas y que las enseñe a sus hijos, para que no olviden quién es Él. La gratitud mantiene viva la memoria de lo que Dios ha hecho, asegurando que el corazón no se endurezca con el tiempo. Los profetas entendieron que el agradecimiento no era solo una expresión de gozo, sino una estrategia espiritual. Habacuc, en medio de la crisis, declaró: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni ganado en los establos, aún así yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Su determinación de dar gracias sin importar la situación no solo reflejaba su confianza, sino que lo mantenía firme en tiempos difíciles. En los Salmos, David repetidamente exhorta a alabar a Dios en todo momento. Su vida estuvo llena de desafíos, persecuciones y guerras, pero su corazón agradecido lo llevó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Su rejuvenecimiento no vino de la ausencia de problemas, sino de su capacidad de alabar a Dios en medio de ellos. Este es el secreto de la renovación. Un corazón que reconoce la bondad de Dios por encima de las circunstancias. La gratitud es un acto de guerra contra la desesperanza, un escudo contra el desgaste del alma y un puente hacia una vida abundante. La invitación es clara: no esperar a que todo sea perfecto para agradecer, sino elegir ver la fidelidad de Dios en cada paso del camino. Porque cuando un alma se llena de gratitud, se libera del peso que la envejece y se alinea con la verdad eterna de que Dios es bueno en todo tiempo. El envejecimiento no es solo un proceso físico, sino una batalla en la mente. Los pensamientos tienen el poder de fortalecer o desgastar, de renovar o marchitar el alma. En las Escrituras, Dios deja claro que la verdadera transformación no ocurre desde afuera hacia adentro, sino al revés. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. La juventud no está solo en los años, sino en la manera de pensar. Hay quienes, aunque jóvenes en edad, cargan el peso de preocupaciones que los consumen, mientras que otros, aún con el paso del tiempo, caminan con la frescura de quien vive con esperanza. El deterioro no comienza en el cuerpo, sino en los pensamientos. La mente es el campo donde se libran las mayores batallas y muchas veces el desgaste de la vida no proviene de las circunstancias, sino de la manera en que se interpretan. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Dios les había dado una palabra de victoria. Sin embargo, al ver a los gigantes, declararon: nos veíamos a nosotros mismos como langostas, y así nos veían ellos. Números 13:33. No fueron los gigantes los que los vencieron,
sino la percepción que tenían de sí mismos. No fue la realidad lo que los detuvo, sino su manera de pensar. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que lograron conquistar lo imposible porque decidieron ver más allá de las limitaciones. David, al enfrentarse a Goliat, no se dejó intimidar por el tamaño del gigante, sino que declaró con certeza: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Su mentalidad no estaba enfocada en la amenaza, sino en la victoria que Dios ya había preparado. El cambio no comienza en las circunstancias, sino en la manera de interpretarlas. Dios diseñó a las personas para vivir con un pensamiento alineado a su propósito. Cuando la mente se llena de preocupaciones, miedo o amargura, la carga del tiempo se siente más pesada. En cambio, cuando se adopta la mentalidad de Cristo, la vida toma un nuevo significado. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Su mentalidad no estaba determinada por las presiones externas, sino por una confianza absoluta en la voluntad del Padre. Las Escrituras muestran que la renovación de la mente es un principio clave para quienes desean experimentar el poder transformador de Dios. Cuando Josué tomó el liderazgo después de Moisés, Dios no le dio estrategias militares ni recursos adicionales, sino una instrucción clara: medita en este libro de la ley de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. La victoria no dependería de sus fuerzas, sino de la manera en que alimentara su mente con la palabra de Dios. El enemigo siempre buscará desgastar la mente antes que el cuerpo. En el huerto del Edén, la serpiente no atacó a Eva con armas, sino con una idea. De veras Dios les dijo, Génesis 3:1. La estrategia no ha cambiado. Las dudas, los pensamientos de derrota, las preocupaciones excesivas son semillas que, si no se identifican y eliminan, comienzan a robar la vitalidad. Por eso la Escritura enseña que es necesario llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. El desgaste mental se origina cuando se permite que la mente sea gobernada por pensamientos que no provienen de Dios. Jesús enseñó que el afán y la ansiedad son cargas innecesarias que desgastan la vida. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6:34. En lugar de enfocarse en lo que está fuera de control, la invitación es a confiar en la provisión diaria de Dios. El rey Salomón escribió que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 17:22. No se trata solo de emociones, sino de una realidad espiritual. Lo que gobierna la mente afecta el bienestar del cuerpo. La ciencia confirma lo que la Biblia ha declarado desde hace siglos. La manera en que una persona piensa tiene un impacto directo en su salud. Quienes viven bajo el estrés constante de la preocupación experimentan un deterioro físico más acelerado que aquellos que mantienen una mentalidad de paz y confianza. En las Escrituras, la mente renovada siempre está conectada con la palabra de Dios. Jesús enfrentó la tentación en el desierto no con fuerza física, sino con la verdad escrita. Escrito está, Mateo 4:4. En cada ataque del enemigo, su respuesta no fue debatir o resistir con lógica humana, sino declarar lo que Dios había dicho. Su ejemplo demuestra que la verdadera fortaleza no viene de evitar la batalla, sino de enfrentarla con una mente llena de la verdad de Dios. El profeta Isaías reveló una promesa que sigue vigente: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de una mente enfocada en Dios. Quienes fijan su mirada en las dificultades se agotan rápidamente, pero quienes entrenan su mente para confiar en Dios
experimentan una fortaleza que no depende de las circunstancias. Cuando el apóstol Pablo escribió desde la prisión, sus palabras no reflejaban desesperanza, sino una mente renovada. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Filipenses 4:4. No ignoraba su situación, pero tampoco permitía que determinara su estado interior. En la misma carta, enseñó que la clave para una mente fortalecida está en lo que se elige pensar. Todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En esto piensen. Filipenses 4:8. El desgaste del alma es una consecuencia directa de una mente que se alimenta de pensamientos destructivos. La ansiedad, la culpa, el miedo y la inseguridad son pesos que no fueron diseñados para ser cargados. Jesús invitó a quienes están cansados y agobiados a ir a Él, porque su carga es ligera y su yugo es fácil. Mateo 11, 28, 30. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado que la renovación comienza en la mente. Cuando Ezequiel se encontró en medio de un valle lleno de huesos secos, Dios le preguntó, ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel 37:3. La respuesta lógica habría sido negativa, pero Dios lo llevó a declarar vida sobre lo que parecía perdido. Al profetizar conforme a la palabra de Dios, los huesos se juntaron, cobraron carne y recibieron aliento de vida. El mensaje es claro. La restauración no comienza cuando las circunstancias cambian, sino cuando la mente se alinea con la verdad de Dios. Lo que parecía muerto, sin propósito o desgastado, puede revivir cuando se elige pensar conforme a la palabra. La juventud no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Quienes caminan con una mente renovada no se ven limitados por la edad, los fracasos del pasado o las circunstancias presentes. La promesa de Dios sigue vigente. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Quienes deciden renovar su mente según la verdad de Dios experimentan un rejuvenecimiento que va más allá de lo físico. Sus pensamientos ya no los desgastan, su enfoque cambia, su corazón se llena de esperanza. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque han aprendido a verlas desde la perspectiva del cielo. El secreto para una vida renovada está en lo que se elige creer. El desgaste de la vida no siempre se encuentra en el peso de los años, sino en la carga invisible que el alma lleva consigo. Hay quienes, aún en la juventud, caminan como si estuvieran agotados, mientras que otros, a pesar del paso del tiempo, reflejan una paz y fortaleza inquebrantables. La diferencia no está en el cuerpo, sino en el descanso que han encontrado en Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. En estas palabras se encuentra la clave para recuperar la energía perdida. No es solo el reposo del cuerpo lo que restaura, sino la paz que viene de confiar en aquel que sostiene todas las cosas. Desde el principio, Dios estableció el descanso como parte de su diseño, no porque Él lo necesitara, sino porque sabía que la creación misma debía aprender a depender de su provisión. Después de 6 días de trabajo, Dios descansó, no por fatiga, sino para establecer un principio que revelara su orden. El séptimo día, Dios terminó la obra que había hecho y descansó. Génesis 2:2. No se trataba solo de cesar la actividad, sino de contemplar lo que había sido creado y declarar que era bueno. En ese reposo estaba la satisfacción, la confianza en que todo había sido completado según su voluntad. A lo largo de las Escrituras se repite esta invitación al descanso, no como una opción, sino como una necesidad para quienes desean caminar en la plenitud de Dios. El pueblo de Israel recibió la orden de guardar el día de reposo, no como una simple tradición, sino como una señal de su relación con Dios.
En el desierto, cuando el maná descendía del cielo, se les ordenó recoger solo lo necesario para cada día, excepto en el sexto día, cuando debían recoger el doble porque en el séptimo no habría provisión. No era una prueba de resistencia, sino de confianza. No dependían de su esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios. El descanso en Dios no es inactividad, sino una postura del corazón que reconoce que no es la fuerza humana la que sostiene la vida, sino la mano de Dios. Jesús, en medio de una tormenta, dormía en la barca mientras sus discípulos se angustiaban. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Su respuesta no fue la preocupación, sino la autoridad. Se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. No fue la tormenta la que despertó a Jesús, sino la falta de fe de quienes estaban con él. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios sigue en control. Cuando el alma no encuentra descanso en Dios, el desgaste es inevitable. La ansiedad consume, el miedo paraliza, el afán roba la vitalidad. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No habló solo del cansancio físico, sino del peso que el alma carga cuando trata de llevar por sí misma lo que solo Dios puede sostener. Hay quienes viven bajo el peso de preocupaciones que nunca fueron diseñados para cargar, permitiendo que la angustia por el futuro les robe la fuerza en el presente. En la historia de Marta y María se revela esta lucha entre la actividad desmedida y el descanso en Dios. Marta estaba afanada, preocupada por los preparativos, mientras María se sentaba a los pies de Jesús. Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lucas 10:41-42. No era que el servicio de Marta fuera innecesario, sino que su afán la estaba alejando del verdadero descanso que solo se encuentra en la presencia de Dios. Dios diseñó el descanso no solo como un momento de recuperación, sino como un acto de confianza. Cuando ordenó a la tierra que descansara en el año sabático, no era porque el suelo dejara de producir por sí mismo, sino para enseñar a su pueblo que no dependían de su propio esfuerzo, sino de su provisión. Les enviaré mi bendición en el sexto año, y la tierra producirá lo suficiente para 3 años. Levítico 25:21. No era lógica humana, sino la manifestación de una fe que aprende a depender de lo que Dios provee. El desgaste de la vida no solo se refleja en el cuerpo, sino en la mente y el espíritu de aquellos que han olvidado el principio del descanso. En el Salmo 23, David declara: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma. Salmo 23, 2-3. No es solo el cuerpo el que necesita restauración, sino el alma que ha sido fatigada por el peso del temor, la duda y el afán. En el desierto, cuando Elías huyó después de enfrentarse a los profetas de Baal, llegó a un punto de agotamiento extremo. Basta ya, oh Señor, quítame la vida. Primero Reyes 19:4. Pero Dios no le respondió con reproches, sino con restauración. Un ángel le trajo alimento, le permitió descansar y luego le dio una nueva dirección. El descanso precedió a la revelación. No fue en la tormenta ni en el fuego donde Elías encontró la voz de Dios, sino en el susurro apacible que vino después. La falta de descanso no solo afecta el cuerpo, sino la claridad espiritual. Cuando Moisés se encontraba abrumado por la carga de dirigir al pueblo, Dios no le dio más fuerzas, sino que le enseñó la importancia de delegar. No está bien lo que haces. Te agotarás, tú y este pueblo que está contigo. Éxodo 18:17-18. La solución no era hacer más, sino aprender a confiar en otros y en la dirección de Dios. Jesús, aún en medio de su ministerio, entendió la necesidad de apartarse para estar en la presencia del Padre.
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. No era una pérdida de tiempo, sino el lugar donde su espíritu era fortalecido. La verdadera restauración no se encuentra en la ausencia de trabajo, sino en aprender a depender de Dios en cada temporada. En la vida de Daniel se ve cómo la oración se convirtió en su fuente de fortaleza. A pesar de las amenazas y el peligro, 3 veces al día se apartaba para orar, sin importar las circunstancias. No fue su inteligencia la que lo sostuvo en la corte de Babilonia, sino su comunión con Dios. El descanso en Dios no significa inactividad, sino la capacidad de avanzar sin ser consumido por el afán. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Lucas 10:4. No porque no necesitaran provisión, sino porque aprenderían a depender de Dios en el camino. La energía que se gasta en la preocupación es la que falta en la misión. El alma que ha aprendido a descansar en Dios no se desgasta en el temor, no se consume en la ansiedad, no se agobia por lo que no puede controlar. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Salmo 46:10. En la quietud se encuentra la fortaleza. En la confianza se encuentra la renovación. El rejuvenecimiento no ocurre en el esfuerzo desmedido, sino en la entrega total a aquel que sostiene todas las cosas. La invitación sigue vigente. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No es una sugerencia, sino una promesa. No es un descanso temporal, sino una restauración que transforma desde el interior. La paz que viene de Dios no es frágil ni pasajera, sino una fortaleza que sostiene a aquellos que han aprendido a confiar. El cuerpo es un reflejo del alma, y la manera en que es alimentado no solo impacta la salud, sino también la fortaleza espiritual. Desde el principio, Dios estableció que la alimentación no era un asunto trivial, sino un elemento fundamental en la vida de aquellos que han sido llamados a vivir bajo su dirección. En las Escrituras, la comida no solo sustenta el cuerpo, sino que también es una expresión de obediencia, confianza y dependencia del Creador. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús no hablaba solo del sustento físico, sino de la conexión entre la nutrición y la vida espiritual. Desde los primeros días de la humanidad, la provisión de Dios incluyó alimentos diseñados para fortalecer y renovar. En el huerto del Edén, la alimentación era pura, sin contaminación, directamente provista por Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. No había enfermedad, fatiga ni desgaste, porque todo lo que sostenía la vida provenía de una fuente perfecta. No fue hasta la entrada del pecado que la relación con la alimentación cambió y el cuerpo comenzó a experimentar los efectos del desgaste. A lo largo de la historia bíblica, la alimentación ha sido un reflejo del estado espiritual del pueblo de Dios. Cuando Israel caminaba por el desierto, no dependían de sus propios recursos, sino de la provisión sobrenatural del cielo. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16:15. El maná era suficiente, completo en nutrientes, diseñado para sostener al pueblo sin que su cuerpo se debilitara. No necesitaban más, porque lo que Dios daba era perfecto. Sin embargo, cuando desearon volver a las comidas de Egipto, revelaron que su dependencia no estaba en Dios, sino en sus propios deseos. El profeta Daniel entendió que la alimentación no era solo una necesidad física, sino un acto de fidelidad. En Babilonia, cuando fue llevado a la corte del rey, decidió no contaminarse con los manjares que le ofrecían. Resolvió en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Daniel 1:8. No fue una simple decisión dietética, sino una postura espiritual.
Al alimentarse conforme a los principios de Dios, su cuerpo no se debilitó, sino que fue hallado más fuerte y con mayor sabiduría que todos los demás. No se trataba solo de lo que comía, sino de a quién pertenecía su confianza. La alimentación ha sido, en múltiples ocasiones, una herramienta de Dios para enseñar dependencia y restauración. Cuando Elías huyó al desierto, exhausto y sin fuerzas, un ángel le trajo alimento y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Primero Reyes 19:7. Después de comer, pudo continuar su misión con nuevas fuerzas. La provisión de Dios no era solo para saciar el hambre, sino para fortalecerlo en su propósito. En la ley de Moisés, Dios estableció principios de alimentación que iban más allá de la salud física. Los animales limpios e inmundos, las restricciones sobre ciertos alimentos y las normas sobre la pureza no eran solo reglas dietéticas, sino un reflejo de la santidad de Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Cada aspecto de la vida de su pueblo, incluso la manera en que comían, debía reflejar la separación del mundo y la dependencia absoluta en su provisión. Jesús utilizó la comida como una expresión de su mensaje. Se sentó a la mesa con pecadores, multiplicó los panes y los peces y enseñó que el verdadero alimento es aquel que viene de Dios. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. En cada acto demostraba que la alimentación no solo sacia el cuerpo, sino que tiene un propósito espiritual profundo. El apóstol Pablo enseñó que el cuerpo no es un instrumento sin importancia, sino el templo del Espíritu Santo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? 1 Corintios 6:19. Cuidar el cuerpo no es una cuestión de vanidad, sino de obediencia. No se trata solo de qué se come, sino de cómo se reconoce que todo lo que se recibe proviene de Dios y debe usarse para su gloria. En la visión de Pedro, cuando Dios le mostró un lienzo lleno de animales y le dijo que comiera, el mensaje iba más allá de la alimentación. No llames impuro a lo que Dios ha purificado. Hechos 10:15. Más que una enseñanza sobre comida, era una revelación de que el evangelio estaba abierto a todas las naciones. Sin embargo, también demuestra que la alimentación ha sido un símbolo poderoso dentro del plan de Dios. El desgaste del cuerpo muchas veces no proviene solo de los años, sino de lo que se introduce en él. La Biblia advierte sobre la glotonería y el descontrol en la alimentación. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Proverbios 23:2. No es solo una advertencia sobre el exceso, sino un llamado a la disciplina, a reconocer que todo lo que se consume debe ser en armonía con la voluntad de Dios. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio, demostrando que el cuerpo no debe gobernar al espíritu, sino que debe estar sometido a la voluntad de Dios. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:2. Su fortaleza no venía del alimento, sino de su comunión con el Padre. La alimentación en la Biblia no es un tema menor. Desde el Edén hasta el banquete celestial en la eternidad, Dios ha utilizado la comida para enseñar, restaurar y fortalecer. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. No es un detalle insignificante que en la culminación de la historia redentora, la imagen que se presenta es la de una mesa, un banquete en la presencia de Dios. Cuidar el cuerpo no es un acto de orgullo personal, sino una respuesta de obediencia. En cada bocado, en cada elección, se refleja si la confianza está puesta en Dios o en los propios deseos. Cuando Israel comió apresuradamente la Pascua, vestidos y listos para partir, su alimentación fue parte de su preparación para la liberación. Así deben comerlo, con el manto ceñido, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Deben comerlo deprisa. Es la Pascua del Señor. Éxodo 12:11. Dios no diseñó el cuerpo para ser descuidado,
sino para reflejar su gloria. La fatiga, la enfermedad y el desgaste muchas veces son el resultado de hábitos que no honran el diseño original. La alimentación no es solo una cuestión de salud, sino un acto de administración. Sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. En la Nueva Jerusalén, la restauración será completa y nuevamente la alimentación estará en el centro de la vida eterna. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. La sanidad, la restauración y la vida eterna estarán representadas en lo que Dios ha provisto para su pueblo. Cada elección que se hace en esta vida refleja una verdad mayor. No es solo alimento para el cuerpo, sino una preparación para la eternidad. La manera en que se cuida lo que Dios ha dado es una señal de gratitud, obediencia y preparación para el propósito divino. El rejuvenecimiento no es solo una cuestión externa, sino una renovación que comienza con la decisión de alinear cada aspecto de la vida, incluso la alimentación, con la voluntad de Dios. El rejuvenecimiento no es un evento aislado, sino un proceso que abarca todas las dimensiones de la vida. No se trata solo del cuerpo fortalecido, de una mente renovada o de un espíritu en paz, sino de una existencia que encuentra sentido en aquello para lo que fue creada. La vida cobra verdadero significado cuando se entrega en amor y servicio, cuando deja de girar en torno a sí misma y se convierte en una fuente de bendición para otros. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Proverbios 11:25. En estas palabras se esconde un principio poderoso. Quien vive para dar nunca se marchita. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron una transformación al comprender que la vida no les pertenecía solo a ellos, sino que debía ser derramada en favor de otros. Jesús mismo dejó claro que el propósito supremo no es recibir, sino entregar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En la esencia del servicio hay una renovación constante, una fuente inagotable de propósito que mantiene viva el alma. Desde el principio, Dios diseñó a la humanidad para vivir en comunidad, no en aislamiento. No fue bueno que el hombre estuviera solo, porque la plenitud no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la entrega. En cada historia de la Escritura se puede ver cómo aquellos que dedicaron su vida al bienestar de otros fueron renovados en el proceso. Moisés, agotado por la carga del liderazgo, encontró nueva fuerza cuando aprendió a delegar y a guiar a su pueblo con sabiduría. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes. Éxodo 18:21. No era solo un acto de organización, sino una forma de multiplicar su propósito y asegurar que su misión no fuera consumida por el desgaste. Elías, después de haber enfrentado un tiempo de profunda desesperación, encontró nueva vida cuando Dios lo envió a ungir a Eliseo como su sucesor. No se trataba solo de entrenar a alguien más, sino de entender que su llamado no terminaba en él, sino que debía continuar en aquellos que vendrían después. El servicio no es solo una expresión de generosidad, sino un acto de perpetuidad. Y se levantó y fue tras Elías y le servía. 1 Reyes 19:21. La verdadera renovación se encuentra cuando el propósito no se detiene en uno mismo, sino que fluye hacia otros. Jesús enseñó que el amor es la manifestación más alta del rejuvenecimiento espiritual. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34.
No es una sugerencia, sino una instrucción que transforma. El amor activa lo mejor en el ser humano, lo impulsa a dar sin reservas, a servir sin esperar nada a cambio, a sembrar en los demás lo que ha recibido de Dios. Pablo, aun en medio de prisiones y persecuciones, encontró gozo en servir a la iglesia. Su energía no venía de circunstancias favorables, sino del propósito con el que vivía. Por tanto, no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. La renovación no depende de la edad ni de la condición física, sino de la intensidad con la que se vive para Dios y para los demás. En la historia de Ruth, se ve cómo la entrega y el amor desinteresado abren puertas de restauración. Su decisión de quedarse con Noemí no solo cambió su destino, sino que la llevó a formar parte del linaje del Mesías. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Lo que parecía un acto de sacrificio se convirtió en la llave de una nueva vida. Cada vez que Jesús realizaba un milagro, lo hacía desde un corazón dispuesto a dar. No había límites en su amor ni en su servicio. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Su vida era un continuo derramamiento en favor de los demás y en ese dar nunca se agotaba. Pedro, después de haber negado a Jesús, fue restaurado no solo con palabras de perdón, sino con una misión. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Su renovación no vino de olvidar su error, sino de asumir su llamado con una nueva pasión. Quien vive para sí mismo se consume, pero quien entiende que su vida tiene un propósito mayor, encuentra fuerzas donde otros se desgastan. El servicio no es una carga, sino una fuente de renovación. En la iglesia primitiva, los creyentes compartían lo que tenían y nadie pasaba necesidad. No había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4:34. No porque tuvieran abundancia material, sino porque entendieron que la bendición se multiplica cuando se comparte. En la vida de José se ve cómo el servicio y la fidelidad pueden transformar cualquier situación. Lo que parecía un camino de injusticia y sufrimiento lo llevó a una posición de influencia, no para su propio beneficio, sino para salvar a muchos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Su disposición para servir, incluso en medio de la adversidad, fue la clave de su elevación. El amor y el servicio son semillas que nunca dejan de dar fruto. En la parábola del buen samaritano, Jesús mostró que la verdadera compasión no se mide por la religiosidad, sino por la disposición de ayudar. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. No es solo una enseñanza moral, sino un llamado a vivir con una conciencia de propósito. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el poder o la autoridad, sino por la disposición de servir. El mayor entre ustedes será su servidor. Mateo 23:11. Aquellos que han entendido este principio no se desgastan en la búsqueda de reconocimiento, sino que encuentran gozo en dar sin esperar recompensa. La Escritura es clara al mostrar que la vida más plena es aquella que se entrega. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Quienes se aferran a lo que tienen con temor de perderlo, terminan perdiéndolo todo. Pero quienes dan sin reservas, ven multiplicarse lo que han sembrado. El amor que fluye en servicio es el reflejo más alto de la naturaleza de Dios. Juan escribió: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Todo lo que proviene de Él tiene su raíz en el amor, y aquellos que lo reflejan viven en una dimensión de renovación constante. El rejuvenecimiento no es solo una cuestión de salud, ni de mantener la mente libre de preocupaciones. Es el resultado de una vida que se gasta en lo que realmente importa. Moisés, con 120 años, aún tenía fuerzas porque su vida había sido una entrega continua a la voluntad de Dios.
Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. Su propósito lo mantuvo fuerte hasta el final. La invitación a vivir en amor y servicio no es una carga, sino un privilegio. Cada persona ha sido creada para algo más grande que su propia existencia. En la eternidad, la mayor recompensa no será lo que se haya acumulado, sino lo que se haya entregado. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:23. Quienes eligen amar sin reservas, servir sin condiciones y dar sin esperar, experimentan una fortaleza que no se marchita con los años, porque la verdadera vida no está en lo que se retiene, sino en lo que se entrega. El rejuvenecimiento no es un misterio reservado para unos pocos ni una meta inalcanzable que depende de factores externos. No es el resultado de esfuerzos desesperados por retener lo que inevitablemente se desgasta, sino la manifestación de un principio divino que ha estado presente desde el principio de los tiempos. En la palabra de Dios, la renovación no es un evento aislado, sino un proceso continuo que transforma cada área de la vida. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. No se trata de retroceder el reloj, sino de avanzar con una fuerza que no proviene del tiempo, sino del Espíritu. Desde la creación, Dios estableció ciclos de renovación en todo lo que existe. El sol se oculta cada noche solo para volver a aparecer con nueva luz. La tierra pasa por estaciones donde lo que parecía muerto renace con más vida. Los ríos fluyen constantemente sin detenerse, purificándose mientras avanzan. En cada uno de estos ejemplos hay una verdad profunda. La renovación no ocurre en la inmovilidad, sino en el fluir de lo que ha sido diseñado para avanzar. En la vida espiritual sucede lo mismo. Quienes permanecen estáticos, aferrados a lo que fue, comienzan a marchitarse, mientras que aquellos que caminan en la dirección de Dios encuentran nuevas fuerzas en cada paso. La Escritura revela que la clave para una vida rejuvenecida no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de ser restaurado en medio de ellas. David expresó esta verdad con una imagen poderosa. Tú ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. El aceite en la Biblia representa la unción, la renovación del Espíritu Santo que no solo restaura, sino que fortalece. No es la ausencia de batallas lo que renueva, sino la certeza de que Dios unge con su presencia a aquellos que confían en Él. Jesús habló de la renovación en términos de transformación. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:22. La renovación no es simplemente recibir algo nuevo, sino estar dispuesto a cambiar para contenerlo. Dios no deposita su gloria en quienes se aferran a estructuras desgastadas, sino en aquellos que están listos para expandirse y ser transformados. El rejuvenecimiento espiritual ocurre cuando se comprende que la vida no es un destino fijo, sino un viaje de transformación. Pablo lo dejó claro al decir: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. La energía de la vida no se agota cuando hay un propósito que seguir. Quienes entienden esto no viven atados a lo que perdieron, sino impulsados por lo que aún tienen por alcanzar. La historia de la resurrección de Lázaro muestra que la renovación de Dios va más allá de lo que el ser humano considera posible. Después de 4 días en la tumba, todos pensaban que era demasiado tarde. Señor, ya huele mal. Juan 11:39. Pero la voz de Jesús rompió la barrera de la muerte con una orden simple: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Lo que para todos era irreversible, para Dios solo era una oportunidad de demostrar su poder.
El enemigo busca convencer a muchos de que el desgaste es un proceso sin retorno, que lo que se ha perdido no puede ser restaurado. Pero en la visión de Ezequiel, Dios le mostró un valle lleno de huesos secos y le preguntó: ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel 37:3. Desde una perspectiva humana, la respuesta sería negativa, pero Dios le ordenó profetizar vida sobre lo que parecía acabado. Mientras hablaba, los huesos se unieron, la carne volvió a cubrirlos y finalmente recibieron aliento. Lo que parecía un valle de muerte se convirtió en un ejército en pie. El rejuvenecimiento no es solo un concepto espiritual, sino una realidad que se manifiesta cuando se camina en la dirección correcta. En Isaías 58:11, Dios promete: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. No es solo el alma la que es restaurada, sino el cuerpo mismo. La renovación es integral, abarcando cada aspecto del ser. Jesús mismo modeló este principio cuando después de su resurrección, sus discípulos lo vieron con un cuerpo glorificado, lleno de una vitalidad que trascendía lo natural. Su victoria sobre la muerte no solo fue un triunfo espiritual, sino la evidencia de que en Dios la vida no termina, sino que es transformada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El apóstol Juan tuvo una visión del cielo donde vio el trono de Dios y una declaración que resonó con fuerza: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La renovación no es solo algo que Dios hace ocasionalmente, sino parte de su naturaleza. Quienes caminan con Él no se marchitan en el tiempo, sino que son renovados por su presencia. En cada generación, Dios ha levantado personas que, en lugar de rendirse al desgaste, han abrazado la renovación. Caleb, a sus 85 años, se presentó ante Josué con una declaración llena de vigor: Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Josué 14:11. Su fortaleza no provenía de su edad, sino de su convicción de que aún tenía territorio por conquistar. El profeta Isaías reveló la promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. La imagen del águila no es casualidad. Cuando esta ave siente que su fuerza ha disminuido, se retira a lo alto, rompe su viejo plumaje y espera hasta que nuevas plumas crezcan. El proceso es doloroso, pero cuando termina, el águila no solo es renovada, sino que puede volar con más fuerza que antes. La vida está llena de temporadas donde el desgaste parece inevitable. Sin embargo, Dios no llama a sus hijos a vivir en el agotamiento, sino en una renovación constante. Cada semilla que ha sido plantada en este camino de rejuvenecimiento ha revelado un principio divino que transforma desde dentro hacia afuera. La fe que renueva el espíritu, la gratitud que mantiene el alma ligera, la transformación de la mente que elimina las barreras del desgaste, el descanso que fortalece, la alimentación que restaura y el amor que multiplica la vida son más que principios, son la evidencia de que en Dios la renovación es una promesa que no falla. El llamado sigue siendo el mismo: avanzar sin temor, confiar sin reservas, entregarse sin límites. No hay razón para vivir aferrado al peso del desgaste cuando Dios ha abierto un camino de rejuvenecimiento que se extiende hasta la eternidad. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El rejuvenecimiento no es una teoría ni una posibilidad incierta. Es una certeza para aquellos que han decidido caminar en la verdad de Dios. No importa lo que el tiempo haya tratado de arrebatar, porque en Él todo es restaurado. La historia aún no ha terminado, porque en las manos de Dios la vida nunca deja de ser renovada.